Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Doble espalda. No olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 11. Aunque no hay nadie allí para guiarte, nadie para tomar tu mano, pero con fe y comprensión viajarás de niño a hombre. Hijo del hombre de Phil Collins. 2 de septiembre de 1991. Potter Manor. Onley. Junior, saca tu tiempo viajando del culo de la cama ahora mismo. James gimió cuando rodó hacia un lado, sonriendo distraídamente cuando sintió a Amelia acurrucarse en su cuerpo y presionar sus deliciosas curvas en él. Puedo matarlo, ¿sabes? ¿Será justificable? ¿Nadie nos culparía? Susurró, acariciando la nuca de Amelia. No me tientes, murmuró Amelia, disfrutando de la mañana acurrucarse. Vamos, estás por todo el Gaelic Prophet, el Wireles no ha dejado de hablar de ti. Fudge incluso ha estado en el Wireles para anunciar cómo despidió a Dumbledore y Old Tabby, que asumió el cargo de directora en Hogwarts. Es algo enorme. Hubo una pausa antes de que Sirius continuara. Están desarmando todo lo que se dijo pieza por pieza, incluso hablando sobre la edad que Snakeface confirmó que Snivelius era un mortífago y Dumbledore aún lo contrató para el trabajo y lo protegió de ser arrestado. Tal vez silenciando hechizos. ¿O una mordaza? ¿Siempre podríamos castrarlo? Murmuró James, muy tentado a ceder ante la necesidad de simplemente poner el edredón sobre sus cabezas y volver a dormir. Tú fuiste quien decidió adoptarlo, él es tu hijo problemático, no el mío. Amelia gimió, retorciéndose hacia el cuerpo de James y disfrutando del calor proveniente de él y la sensación de su cuerpo firme presionando contra su espalda. Él no es mío, eso es inquietante. Murmuró James, frunciendo el ceño ante esa extraña imagen mental. Puedo escucharlos a los dos hablando allí, ya sabes. Entonces vete. Gritó James, rodando los ojos. A menos que ustedes dos estén desnudos, entraré en 10 segundos. Haz eso y no vivirás para ver otro amanecer. Amelia le advirtió bruscamente. Ve y enciende la tetera, bajaremos en un minuto. Sí, oh señora Leo. Está bien, mátalo. James gruñó, rodando sobre su espalda con frustración. Estoy agregando hechizos silenciadores por toda la puerta cuando tengo la oportunidad. Probablemente lo vería como un desafío, murmuró Amelia, rodando sobre su otro lado para poder enfrentarlo ahora. Buenos días. Ella sonrió. Buenos días, sonrió James, inclinándose para robar un beso matutino. Señora Leo, quiero decir, ¿en serio? Murmuró, sacudiendo la cabeza. Bueno, en realidad me gusta la idea de que me llames ama, sonrió Amelia, arrastrando lentamente las uñas por su pecho y admirando las marcas que había dejado la noche anterior. Sonrió James, inclinándose para un beso más profundo esta vez. Sin embargo, debería irme, Cornelius se asustará lo suficiente en el ministerio, y sin Albus a su alrededor para escabullirse y pedir consejo, terminará girando. A Malfoy. James gimió, levantando la cabeza y dejándola caer sobre la almohada en un golpe de frustración. Precisamente, Amelia asintió. Voy a Flu cuando pueda, cenar esta noche. Voy a convencer a Sirius de que salga a algún lado, tal vez pueda comenzar a cargar un árbol en el jardín en algún lugar o algo así. James suspiró, sentándose en la cama y revolviéndose el cabello. Amelia resopló ante eso, dándose la vuelta para poder sentarse en la cama también. Sin Harry y Susan cerca, ahora tenemos más tiempo libre. Ella explicó con una pequeña sonrisa. Deberíamos ser los que salimos a comer. Eso suena perfecto. James sonrió mientras se levantaba y se dirigía hacia el baño. Sonrió Amelia, mirando y admirando las marcas de rasguños largos y profundos que había dejado a lo largo de toda la espalda de James, junto con su delicioso culo en exhibición mientras caminaba. Me cambiaré después del trabajo y te sacaré de la mansión. Definitivamente, llamó James desde el baño, el sonido del agua corriendo amortiguando su voz ligeramente. Recuerda que Minerva también quería verte hoy. Amelia le recordó mientras lo veía regresar a la habitación, sonriendo al ver las marcas de dientes alrededor de su cuello, hombros y pecho mientras ella se acercaba a los cajones para encontrar su ropa interior y jeans. No me lo recuerdes, se quejó James mientras se ponía la ropa interior y veía a Amelia comenzar a dirigirse hacia el baño, pasando una cantidad de tiempo bastante decadente observando el balanceo de sus caderas y cómo acentuaba su trasero.
Deja de mirar o nunca bajaremos las escaleras, se rió Amelia mientras se movía hacia el baño y fuera de la vista. Y recuérdame traer más ropa aquí la próxima vez, hará que las mañanas sean más fáciles si no arrojo hechizos de limpieza sobre todo cada mañana. Spoilsport, James se rió para sí mismo, tirando de sus jeans y retorciéndose para ponerse cómodo. ¿Te veo abajo bien? ¿Café? ¿Desayuno? Solo café, disparó Amelia desde el baño. James simplemente asintió ante eso, se puso de pie y se estiró antes de salir de la habitación y bajar las escaleras, feliz de usar jeans hoy hasta que tuviera que salir a cualquier parte. La verdad era que la confrontación de anoche en Hogwarts había ido mucho, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera esperado. Albus había revelado sus secretos en la red inalámbrica nacional, el ministro Fudge estaba aceptando que Voldemort había regresado y estaba reforzando a las fuerzas de los Aurores, bueno, dijo que sí. Esperaría y vería si eso realmente sucedió o no. Snape había desaparecido, y era poco probable que regresara a Hogwarts. Voldemort había sido tratado y se redujo a su forma espiritual, una vez más, y Hogwarts ahora estaba bajo el control de Minerva, lo que significaba que eventos estúpidos como el torneo de los Tres Magos y cosas idiotas como guardias de mentores e inquisidores del ministerio, era muy poco probable que ocurriera en el futuro. Anoche no había sido simplemente un éxito, había sido un éxito rotundo más allá de sus sueños más locos. Finalmente. James puso los ojos en blanco mientras entraba en la cocina, agradecido de que la tetera de la estufa ya estuviera hirviendo y lista para que la usara en su café de la mañana. Wow, parece que tuviste una noche salvaje. ¿No sabías que a Amelia le gustó tanto? Sirius bromeó bromeando, admirando las marcas de mordiscos y los rasguños que estaban claramente a la vista esta mañana. Dile eso y ella te castrará en el acto. Advirtió James, trayendo 2 tazas y comenzando a preparar el café para él y Amelia. ¿Dónde está la conexión inalámbrica? Pensé que dijiste que la tenías encendida. Lo apagué, Sirius se encogió de hombros. Comencé a jugar a Celestina Warbet, fue apagarlo, tirarlo por la ventana o cortarme las orejas. Buena elección, gruñó James, vertiendo el agua hirviendo en las 2 tazas y disfrutando el olor que flotaba en la cocina del café. ¿Cuál es el plan para hoy entonces? Sirius fastidió rápidamente, ya tenía su bebida matutina preparada y lista. ¿Sigues empujando la ofensiva? Mientras estabas jugando con Voldemort y Dumbledore ayer, fui a Diagon y aseguré las bóvedas negras, y obtuve mi propia varita mágica. Explicó, blandiendo su nueva y brillante varita de ébano para que todos la vieran. Algo así, murmuró James, disfrutando de una bebida profunda del café. Pequeño angletón, ¿lo sabes? Preguntó. ¿Hacia Bristol? No fuera de la mano, Sirius se encogió de hombros, dejando su varita sobre la mesa del desayuno cuando no recibió ninguna reacción de él. ¿Qué hay ahí? Los huesos del padre de Voldemort. James explicó sin rodeos, haciendo que Sirius respirara hondo. Los usó para obtener un nuevo cuerpo la última vez, no voy a arriesgarme esta vez. Probablemente sea una buena idea, Sirius asintió pensativamente. Eso es algo bastante oscuro, aunque Junior, el trabajo ritual como ese puede ser complicado como el infierno. Sacrificio de sangre, no son cosas bonitas. Lo recuerdo, James asintió con la cabeza cuando Amelia entró en la cocina. Nos dirigiremos allí, cuidaremos los huesos y luego iremos a Grimmauld si te apetece. Preguntó, mirando a Sirius mientras le entregaba la taza de café a Amelia. Sí, puedo hacerlo. Sirius frunció el ceño, pero no obstante estuvo de acuerdo. No digo que me guste, pero comenzar con estos horcruxes definitivamente es algo bueno. ¿Tramando para el día entonces? Amelia preguntó, apoyada contra la encimera al lado de James mientras tomaba un sorbo de su café. Sabes que Cornelius también pedirá una reunión contigo. Déjalo preguntar, se quejó James, sacudiendo la cabeza con disgusto ante la idea. Si no puede llegar a ti, entonces intentará enviar mensajes a través de Harry. Amelia señaló. Seguramente es mejor jugar en su lado bueno ahora que está haciendo lo que queremos, en lugar de alienarlo y empujarlo a las manos de Malfoy. ¿Mejor el diablo que conocemos? Murmuró James, revolviéndose el pelo molesto. Más bien, mejor mantener al diablo de nuestro lado, por ahora, de todos modos. Amelia admitió con una pequeña sonrisa. Odio decirlo, pero tiene razón. Sirius asintió con la cabeza. Los políticos son todos iguales, si él puede aferrarse a ti y ser visto en el centro de atención, hará lo que quieras para mantenerte en tus buenas gracias.
explicó con un movimiento de tostado con su taza. Eres el brindis de la ciudad, el vencedor de Voldemort, el vencedor de Dumbledore, el hombre que... Hombre que no necesita ni quiere más de esos estúpidos nombres con guiones que suenan los idiotas del Daily Prophet. James lo interrumpió con firmeza. Mi punto es que todos te estarán mirando como la próxima venida de Merlín, Fudge incluido. Sirius señaló. Usas eso para impulsar los cambios que deseas ahora, y puede ahorrarte mucho trabajo más adelante. Cuando tienes sentido, sé que el mundo se ha ido al infierno. James frunció el ceño, mirando a Sirius por encima de su taza de café mientras disfrutaba de un gran bocado. Tiene razón, asintió Amelia. Y tienes razón en eso también. Ella sonrió, de acuerdo con el comentario de James. Bien, como sea, James suspiró para sí mismo. Es lunes, si Fudge pregunta, dile que iré al ministerio en la semana, jueves o viernes, cuando sea. Él gruñó, no le gustaba un poco la idea de jugar con políticos. Dejaré algunas pistas, estoy seguro de que las resolverá. Amelia sonrió pensativamente. Podrías dejar caer un hipogrifo sobre su cabeza por todo lo que me importa, murmuró James. Dudo que tenga el mismo efecto, pero lo tendré en cuenta. Dijo Amelia, rodando los ojos mientras terminaba su café y dejaba su taza en el costado. Te veo esta noche. Está bien, sonrió James, inclinándose para un beso e ignorando el silbato de lobo que venía de la dirección de Sirius. Compórtate, o traeré un periódico enrollado la próxima vez. Amelia sonrió mientras rompía el beso. Diviértete desenterrando cementerios hoy. Desenterrar tumbas o jugar con políticos, una decisión difícil. Murmuró James. Creo que obtuvimos el mejor trato. Dijo Sirius después de pensarlo un momento. Definitivamente, James asintió de vuelta. Magos, murmuró Amelia mientras se abría camino hacia la sala de estar y la Red Flu, entrando y desapareciendo en una explosión de fuego esmeralda. Entonces, Sirius arrastró las cejas, moviendo las cejas hacia James. No empieces, Sirius. Murmuró James, volviendo a llenar su taza de café con agua humeante antes de mezclar 2 cucharaditas de café instantáneo. Solo tengo curiosidad, sonrió Sirius. Es un poco extraño, tener 2 ahijados, uno que es mayor que yo y se está metiendo con el director del DMLE. Por unos 5 o 6 años o algo así. Murmuró James, ignorando el resto del comentario de Sirius. Aún así, Sirius le devolvió la sonrisa. Es raro. Necesitamos que el sexo hable, Sirius. ¿Sabes de dónde vienen las brujas y magos? Preguntó James con una voz inocente fingida mientras miraba hacia Sirius. Culo inteligente, se rió Sirius, dándole a James un saludo de dedos medios. Mira, lo que sea que esté pasando entre ustedes dos, es bueno para ti, pareces feliz, eso es todo. ¿Y? Preguntó James, levantando una ceja. Y, está bien, me está volviendo loco. Exclamó Sirius con un temblor simulado. Eres el pequeño Harry, no James, no lo que sea que todo el mundo eres. Eres Harry. Tengo 38, 39 ahora si contamos el último cumpleaños, aunque con todo el viaje en el tiempo ni siquiera sé si eso cuenta o no. Murmuró James, tratando de mantener eso en su cabeza. No he sido pequeño Harry en mucho tiempo. Siempre serás el pequeño Harry. Sirius explicó. Mira, sé que no estuve allí para ti la última vez, pero dame una oportunidad, las cosas están mejor ahora. Dijo con una pequeña sonrisa. Puedo ayudar. Lo sé, suspiró James. No te pediría que vinieras al cementerio conmigo si no creyera que pudieras ayudarme. Señaló. Pero ya no necesito una figura paterna, Sirius, crecí de eso hace mucho tiempo. Trabajemos en amigos, amigos por ahora. Amigos, puedo trabajar con eso. Sirius sonrió. Sí, eso funcionará. James le devolvió la sonrisa. Todavía no puedo creer que el Pronglet sea un Hufflepuff, murmuró Sirius, rascándose la cabeza confundido ante esa revelación. ¿En serio no estabas bromeando conmigo con eso? No es broma, asintió James. Supongo que también me tiró por un minuto, pero cuanto más lo pensaba, más me gustaba. Explícate, le preguntó Sirius, recostándose en su silla mientras trataba de contemplar esto. Justicia, dedicación, equidad y lealtad. James marcó en su mano. Sé que los Hufflepuff siempre fueron una broma, pero una de las mejores personas que conocía era un Hufflepuff cuando estaba en Hogwarts, así que sí, puedo verlo. Él admitió.
Siempre odié los matones, la justicia para todos fue básicamente por lo que luché, para que todos fueran tratados por igual, independientemente de la sangre, el dinero o cualquier otra cosa. ¿Y sabes cuánto significa la lealtad para las personas como nosotros? Señaló con un gesto hacia Sirius, recordándole a Peter Pettigrew. Nunca pensé realmente en los puffs así. Sirius reflexionó en voz alta, meciéndose en su silla en la mesa de la cocina. Siempre me pareció un poco lleno de abrazos y amorosas cosas. El mini yo parecía estar contento con eso. James se encogió de hombros. Además, si Hufflepuff es leal a él, terminará con algunos grandes amigos en lugar de algunos de los idiotas con los que me quedé durante mis años. ¿No estás enojado porque el niño no entró en Gryffindor como tú entonces? Sirius preguntó con curiosidad. Celoso en realidad. James resopló con diversión ante la idea. Una sala común al lado de las cocinas, sin compartir una habitación fatal con Ron ronca como un dragón congestionado Weasley. No tener que subir todas esas escaleras a la torre de Gryffindor cada vez que necesitas algo de tu dormitorio. Wow, sí. Sirius parpadeó, pensando en eso por un momento. ¿Realmente tienen una sala común junto a las cocinas? James asintió de vuelta. Nos pusimos rígidos. Sirius gimió, pensando en todos los bocadillos de medianoche con los que podrían haberse salido si hubieran estado en Hufflepuff en ese entonces. Muy bien, una última pregunta. Si se trata de Amelia o nuestra vida sexual, te maldeciré. Murmuró James, entrecerrando los ojos mientras miraba a Sirius dudosamente. Sirius resopló ante eso pero sacudió la cabeza. Estaba escuchando la conexión inalámbrica, escuché todo, y el periodista fue bastante bueno al describir lo que estaba sucediendo. ¿Entonces? Preguntó James, disfrutando de un bocado de su café y tratando de averiguar a dónde iba esto. Entiendo por qué golpeaste a Voldemort, esas cosas de protección de las que me hablaste, no podía tocarte, así que cuando lo tocaste se convirtió en polvo. Sirius asintió con la cabeza. ¿Pero golpeaste a Dumbledore? Por lo que sonó, ni siquiera le lanzaste una maldición, solo lo golpeaste. ¿Y? James hizo una pausa, preguntándose cuál era la pregunta. ¿Cuál es el problema con los golpes? No es lo que ha hecho Junior. Sirius explicó con el ceño fruncido. Ah, en realidad, por eso. James señaló, señalando a Sirius. La sangre pura espera maldiciones, duelos y peleas con magia. Todos piensan que es lo que los hace mejores que los muggles. Así que los golpeas porque, Sirius se detuvo, ladeando la cabeza pensativamente. Nunca lo esperan. Los toma por sorpresa, y casi todos los magos que he golpeado se han derrumbado como un saco de mierda. No tienen idea de cómo pelear de cerca, simplemente están acostumbrados a usando sus varitas para mostrar cuán superiores son. James explicó pacientemente, levantando un dedo hacia Sirius. La única bruja que vi en realidad hacer algo así fue tu prima loca con su cuchillo, pero ni siquiera ella lo usó para otra cosa que torturar a las personas y amenazarlas, usándolas para asustar a las personas. Explicó, reprimiendo los impulsos furiosos que surgieron cuando pensó en cómo Bellatrix había torturado a Hermione hace tantos años. 2. Lo odian. Es Muggle debajo de ellos. Por lo tanto, derrotarlos como un Muggle es como frotar sal en la herida. He perdido la cuenta de la cantidad de idiotas de sangre pura que comienzan a despotricar y desvariar sobre que los tome. Hacia abajo así, cuando debería haber bajado como un mago apropiado. Señaló, levantando un segundo dedo. ¿Entonces luchas como un Muggle solo para usar sus propios prejuicios contra ellos? Preguntó Sirius, riéndose a carcajadas ante la idea cuando James asintió. Tenía dudas de que fueras el hijo de Pronx, pero eso los borró a todos. Exclamó con una amplia sonrisa. Golpear a Voldemort como un Muggle tiene que ser la mejor broma de la historia de las bromas. Eso pensé, James sonrió de lado. Sin mencionar que golpear a Dumbledore fue la cosa más satisfactoria que he hecho, literalmente. Explicó con una sonrisa. He querido hacer eso durante años sangrientos después de todo lo que me hizo pasar. Él rió. Tu padre estaría orgulloso, Junior, de ti y Pronglet. Dijo Sirius con una sonrisa y un asentimiento. Tu madre también. Gracias, Sirius. James asintió, ya no necesitaba escuchar la aprobación de nadie, pero fue agradable escucharlo, especialmente de Sirius. Dormitorio de primer año de Hufflepuff. Colegio de Magia y Hechicería Hogwarts. Tierras Altas de Escocia. Escocia.
Harry fue despertado por ruidos desconocidos a su alrededor antes de recuperar la conciencia suficiente para descubrir exactamente dónde estaba y cuáles eran los ruidos. La cama en los dormitorios de Hufflepuff había sido casi celestial para dormir, el colchón era más suave que una nube, y el edredón estaba sobrecargado hasta el punto de la decadencia, dejándolo extremadamente acogedor y cálido mientras luchaba por sentirse despierto. «Buenos días», murmuró Harry, frotando su cabello sin hacer nada y apartándolo de su rostro. «No quise despertarte, normalmente me levanto temprano». Ernest admitió con una mirada tímida a Harry. «No te preocupes por eso», dijo Harry, sacudiendo la cabeza mientras buscaba la conciencia antes de intentar salir de la cama y buscar sus lentes. «Ruede hacia un lado primero, es más fácil de esa manera, mi madre me advirtió sobre estas camas», explicó con una sonrisa. Harry consideró el consejo antes de probarlo, y rápidamente admitió que rodar sobre el colchón excesivamente suave era ciertamente más fácil que intentar trepar sobre él. «Gracias», dijo en voz alta mientras lograba salir de la cama. «No hay problema», sonrió seriamente Ernest. «Los baños están allí si quieres tomar una de las bañeras antes de que el resto se despierte». Harry asintió en agradecimiento por eso, siguiendo la sugerencia de Ernest mientras se dirigía hacia el baño indicado. En lo que a él respectaba, sus compañeros de dormitorio eran bastante geniales. Ernest Macmillan era un mago de cabello rubio, que era unos centímetros más bajo que Harry. Era abierto y amable, y parecía estar bastante relajado sobre todo lo que había sucedido la noche anterior. Justin Finch Fletchley era unos centímetros más alto que él y tenía el pelo castaño oscuro, había nacido de muggles, así que recibió muchas de las referencias muggles que Harry había hecho la noche anterior, lo que había ayudado a aliviar la tensión y le había dado a alguien que podía entiendo su deseo de descubrir absolutamente todo acerca de este nuevo mundo mágico. Wayne Hopkins era el cuarto en su habitación y había estado bastante tranquilo la noche anterior, en su mayoría permaneciendo solo y leyendo tranquilamente en su cama, convirtiéndolo en un área de dormitorio bastante tranquila donde Harry definitivamente podía verse relajado sin ser molestado por nadie. El baño no tardó mucho, y aunque su cabello todavía se negaba a hacer nada y seguía siendo un caos apenas controlado sobre su cabeza, pronto todavía estaba lavado, vestido y listo para el día anterior a cualquiera de los otros dos niños de su dormitorio. Había entrado al baño. Al salir del baño pudo ver que Justin y Wayne estaban despiertos y conversando, aunque ninguno de los dos se había molestado en levantarse de la cama todavía. Entonces, ¿cuál es el horario para hoy entonces? Harry preguntó con curiosidad, vistiéndose con su uniforme escolar y mirando hacia donde Ernest ya estaba empacando su bolso. El profesor Sprout repartirá los horarios de clases en el desayuno, explicó Ernest. Sin embargo, no me preocuparía, mi madre dice que los primeros 2 días siempre son bastante fáciles, en su mayoría es acomodar a todos y acostumbrarlos al castillo. Eso sí, aún tenemos clases. Justin señaló. Con el profesor Dumbledore desaparecido, y el profesor Quirrell, bueno, polvo, confirmó Ernest. Todos lo vimos, un poco difícil pasar por alto que estaba siendo poseído por tú sabes quién cuando el padre de Harry le dio un puñetazo al fantasma. Cierto, Wayne asintió de acuerdo. Nadie sabe a dónde se fue el profesor Snape tampoco. Así que faltan 2 profesores y aún no hemos comenzado nuestro primer día. Preguntó seriamente. Wow, tu papá debería venir aquí más seguido, no tendríamos maestros para el final de la semana y todos podemos irnos a casa de nuevo. Se rió, sonriendo hacia Harry. Fue genial, señaló Justin. Creo que es el primer mago que he visto usando jeans y una chaqueta de cuero. Es piel de dragón, dijo Harry con una amplia sonrisa ante la reacción de Justin con los ojos muy abiertos. Lo sé. Pero sí, él es genial. Tampoco se molesta con todas estas cosas de bata, aunque Amelia sí, pero tiene que ir al trabajo, supongo. ¿Amelia? Madame Egones. Aclaró seriamente, parpadeando un poco sorprendido. Ella, ¿y tu papá? Ella es su novia, explicó Harry, haciendo una expresión de dolor. Ella seguía diciéndome que la llamara Amelia, aunque todavía pienso en ella como la señorita Bones. Wow, no te envidio. Ernest murmuró, haciendo una mueca ante ese pensamiento. Ella es la directora del departamento de aplicación de la ley mágica. Le explicó a Justin que lo miraba sin comprender. Básicamente, el comisionado de policía mágico. Wayne convirtió eso en un término muggle que Justin podía entender. Oh, wow. Justin exhaló.
Sí, definitivamente mejor que tu amigo. Dijo con una carcajada. ¿No es un poco raro? Quiero decir, ¿tu papá tiene novia? Ernest preguntó con curiosidad. Un poco, admitió Harry, arrugando la nariz mientras pensaba en ello. No en la forma en que pensarías. Dijo pensativo. No fue extraño por Amelia, fue extraño porque su papá era una versión más antigua de sí mismo que viajaba en el tiempo. Mi madre murió cuando yo era un bebé, así que, se detuvo encogiéndose de hombros. Supongo que tener a Amelia como una madrastra podría ser genial. Hasta que te metas en problemas, señaló Wayne. Solo tendré que asegurarme de que no me atrapen. Harry le devolvió la sonrisa, haciendo que los tres muchachos se echaran a reír. Entonces, eso hace que Susan, Justin se detuvo pensativamente. Sí, básicamente mi hermana. Harry asintió con la cabeza. Sin embargo, es divertida, así que no me importa eso. De todos modos, estoy empezando a tener hambre, comentó Ernest. ¿A dónde vamos a desayunar? Probablemente ese gran salón, dijo Harry después de pensarlo un momento. Quiero decir, se suponía que comíamos allí anoche, ¿verdad? Pero papá más o menos. ¿Tuviste una pelea con tú sabes quién y arruinó la comida? Justin preguntó con una sonrisa. Sacudió la cabeza y luego golpeó al director antes de que pudiera servir la comida. Añadió Wayne. Muy bien, se rió Harry, levantando las manos en señal de rendición. Bien, entonces culparlo por la comida de las últimas noches. Sí, porque voy a culpar a alguien que derribó a Dumbledore y tú sabes quién en el mismo duelo sin sudar, murmuró Ernest, sacudiendo la cabeza al pensarlo. No soy Ravenclaw, pero no soy estúpido. Dijo con una carcajada. Vamos, tal vez hay algunos de los chicos mayores en la sala común que nos pueden mostrar el camino. Está bien, asintió Harry. Los veo en un momento. Sonrió a Justin y Wayne antes de bajar por los pasillos fuera de la habitación del dormitorio y seguir el sinuoso laberinto que conducía a la sala común de Hufflepuff. Harry se había enamorado de la sala común de Hufflepuff tan pronto como había entrado, era luminosa y aireada, abierta y amplia, todo lo que su armario debajo de las escaleras no había sido. Había sofás de cuero por todas partes, y bolsas de frijoles sobredimensionadas esparcidas en varios lugares para aquellos que querían empujar y hacer su propia comodidad en lugar de descansar en uno de los sofás. Varias plantas estaban salpicadas en estantes y macetas alrededor de la habitación, lo que le daba una sensación natural y realista que hacía que relajarse en cualquier lugar de la sala común fuera realmente fácil. Al principio se sorprendió cuando el sombrero seleccionador le mencionó a Hufflepuff, pero después de lo que pareció una época de hablar con el sombrero sobre las diferentes cosas que significaba para él y por qué sentía que pertenecía a Gryffindor, finalmente admitió que él solo había estado seguro de Gryffindor porque su yo mayor había sido colocado allí, y que el sombrero en realidad tenía mucho sentido cuando hablaba de su sentido de justicia y lealtad. Hufflepuff se sentía extrañamente bien, la habitación del dormitorio era increíblemente cómoda, y la sala común ya se sentía como un hogar lejos del hogar con sus colores terrosos y naturales. Buenos días, Harry. Hola, Susan, sonrió Harry al ver a Susan en uno de los sofás charlando con Anna. ¿Cómo está tu dormitorio? Solo 3 de nosotros, Susan sonrió cuando Harry y Ernest se acercaron. Yo, Anna y Sarah. Ella explicó con un encogimiento de hombros. Tenemos mucho espacio, es genial. Sí, solo somos 4 también. Harry asintió con la cabeza a Ernest. ¿Estamos pensando en cazar para el desayuno? Definitivamente, Susan asintió enfáticamente. ¿Dirigir? Preguntó, mirando a Anna, quien sonrió de acuerdo mientras ambos se levantaban del sofá, felices de seguir a Harry al gran salón. El Ministerio de Magia. Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Londres. En The Ministry, Amelia Bones ciertamente no estaba teniendo el mejor día. Manning ni siquiera se acercó a describir cómo actuaban todos los que rodeaban al ministerio, en algunos casos rayaba en pánico, y había salido de su oficina inundada de mensajes que exigían su presencia en reuniones con prácticamente todos los departamentos del edificio. Molly Weasley había sido arrestada ayer por la mañana por violar el estatuto del secreto en la estación de King's Cross. Según el informe, había estado gritando sobre muggles y plataforma 9 3/4 a la vista de cientos de muggles, y aunque no había sido una violación grave, había sido suficiente para que hubiera sido abofeteado con un multa de 100 galeones por sus acciones.
Afortunadamente, estaba segura de que los muggles en el área habían asumido, muy probablemente con razón, que Molly Weasley estaba simplemente loca, por lo que había descartado todo lo que había estado gritando como si fuera una loca sin hogar que se había metido en la casa. Estación. ¿Qué? Ella ladró cuando escuchó un golpe en la puerta de su oficina, sin siquiera levantar la vista de la pila de pergaminos en su escritorio. No hay necesidad de ser así, vengo descubriendo regalos. Amelia hizo una mueca mientras miraba hacia arriba, haciendo una mueca hacia Julia en una disculpa silenciosa. No es un buen momento. Explicó cuando Julia entró, cerrando la puerta de la oficina detrás de ella. Suena, Julia asintió con la cabeza, colocando el plato de sándwiches en un área vacía del escritorio de Amelia. Pensé que podrías usar algo para ayudarte durante el día. Es apreciado, Amelia asintió, recostándose en su silla y gimiendo. ¿Qué te trae hasta aquí al ojo de la tormenta entonces? Cornelius nos llamó a todos, llamando a los gobernadores a celebrar una votación para establecer a Minerva como directora y eliminar a Albus del puesto oficialmente. Julia explicó. ¿Y? Amelia preguntó, levantando una ceja. No fue unánime, pero lo logramos. Julia asintió con una pequeña sonrisa. Lucius estaba tratando de impulsar su propia agenda y lograr que se nombrara a uno de sus títeres, pero parecía bastante mal de lo que sucedió anoche y no presionó demasiado. Eso es sorprendente, Amelia frunció el ceño pensativamente, tamborileando con los dedos sobre su escritorio. Con Voldemort a la intemperie, habría pensado que Lucius habría ido corriendo a su viejo maestro tan pronto como pudo. ¿Cuándo empezaste a decir ese nombre? Julia preguntó, estremeciéndose ante la mención casual del nombre de You-Know-Who. Es un nombre inventado, es tonto seguir llamándolo todos esos otros nombres cuando todos sabemos de quién estamos hablando. Amelia descartó el pensamiento. Tom Riddle, Julia asintió, todos lo escuchamos en la conexión inalámbrica. Incluso en The Prophet esta mañana, de alguna manera tenían fotos de todo el asunto. Creo que para el final de la semana tendrán impresa toda su historia de vida para que todos la lean. Skeeter ni siquiera tuvo que sensacionalizar una sola cosa. No podía, no sin contradecir lo que todos escucharon en la red inalámbrica. Amelia se encogió de hombros. Interiormente divertido que el plan de James para llevar a Rita Skeeter allí había funcionado, era obvio que ella había estado en el gran salón usando su habilidad animaga para mantenerse oculta y fuera del camino. ¿Entonces tampoco crees en las pretensiones Imperius de Lucius? Julia preguntó con una sonrisa divertida. No le creería a Lucius Malfoy si tratara de decirme que Slytherin se vistió de verde. Amelia dijo secamente. No, está planeando algo. No me sorprendería que Voldemort estuviera escondido en Malfoy Manor en este momento. Es una buena apuesta, Julia asintió, sabiendo muy bien las tendencias más oscuras de Lucius. Cornelius parecía bastante impresionado con tu pequeño Boy-Toy, debo admitir que tiene al público comiendo de la palma de su mano después de esa exhibición de anoche. ¿Oh? Amelia preguntó, levantando una ceja. Apenas es un niño. Mantoy entonces, Julia sonrió de vuelta. El profeta los llama a los alfareros profetizados, no ayuda que Dumbledore confirme la existencia de una profecía, pero nadie sabe lo que dice. Albus y Severus lo hacen, murmuró Amelia, sacudiendo la cabeza ante la idea. Ni siquiera he tenido la oportunidad de mirar al profeta esta mañana en realidad. Tengo una copia por aquí, en algún lugar, hizo una mueca, mirando alrededor de su oficina llena de pergaminos en vena. Tu chico tiene la portada, las páginas 2 y 3 para él solo. Julia se rió entre dientes. Mucho sobre Harry Potter también, su clasificación en Hufflepuff, y un montón de cosas sobre cómo todos le desean la mejor de las suertes en Hogwarts. La habitual confusión psicópata con The Prophet tratando de mantenerse del lado bueno de James entonces. Amelia resopló, sacudiendo la cabeza divertida. Eso es todo, confirmó Julia. Sin embargo, tengo que disculparme contigo, Cornelius estaba haciendo preguntas sobre James, y es posible que haya dejado que se te escape la relación con él. Amelia gimió ante eso, dejando caer la cabeza hacia atrás sobre el respaldo de su silla mientras miraba hacia el techo. ¿Y? Ella hizo una mueca. Lo encontró interesante, apuesto a que influye en sus decisiones ahora. Julia admitió. Lucius también lo escuchó, así que tendrás que estar atento a su comportamiento. Ya lo tenía vigilado, admitió Amelia. También tendré que advertir a James, a él no le gustará que se haya convertido en conocimiento público. Lo siento, suspiró Julia.
Probablemente también tengas preguntas sobre las familias Bones y Potter y lo que vas a hacer con ellas. ¿Cómo me voy a casar y convertirme en Potter? Amelia anticipó con un gemido. ¿Y dejar que Susan intente continuar con el legado de Bones por su cuenta? No hay posibilidad en el infierno. Ella explicó con firmeza. Lo esperaba, admitió Julia con una sonrisa. A diferencia de ti, estaré feliz de dejar que el nombre de Greengrass desaparezca. Aunque solo sea para fastidiar a esos idiotas que piensan que el Sacred Duentiaig los hace prácticamente de la realeza. ¿Y Daphne y Astoria? Amelia preguntó, levantando una ceja ante esa información. Daphne sabe que comprende que siempre será un Greengrass, incluso cuando se case. Julia explicó. Pero también entiende que nuestra familia no tiene la mejor historia. El padre de Kyrus peleando junto a Grindelwald dejó una gran mancha en el nombre de Greengrass. Se contentó con dejar que el nombre desapareciera con Daphne y Astoria cuando no teníamos un hijo. HNH, gruñó Amelia, reconociendo ese punto por lo que era. Kyrus estaba tratando de recuperar el honor de la familia antes de dejar que se extinguiera. Con orgullo continuaré con ese plan. Julia explicó con una pequeña pero orgullosa sonrisa. Estaré con usted y James cuando sea necesario. ¿Una alianza Potter, huesos, Greengrass? Amelia reflexionó en voz alta, revolviendo el pensamiento en su cabeza. Le diré la idea a James y veré qué piensa de ella. Sin embargo, difícilmente puede ser una alianza formal. Ella explicó con un resoplido de risa. No, a menos que estés dispuesto a compartir tu nuevo juguete. Julia sonrió con un guiño para mostrar que estaba bromeando. Además, estoy seguro de que más familias de la luz estarán dando vueltas alrededor de James ahora, especialmente después de la paliza que la reputación de Albus tuvo anoche. Eso me hizo sonreír. Amelia sonrió con locura ante eso, al ver a Albus Dumbledore derribar una clavija o dos y luego retirarse por completo de Hogwarts de un solo golpe. Había sido magistral en lo que a ella respectaba, y definitivamente había recompensado a James por eso bastante anoche. Sin embargo, la broma de Julia acerca de hacer una alianza formal realmente no se cayó con ella. La idea quedó atrapada en su cerebro y fermentaba allí de manera extraña. Una alianza formal entre las familias Potter, Bones y Greengrass definitivamente sería algo que sacudiría gran parte de su mundo, y evitaría muchas preguntas incómodas que ella y James tendrían que responder más adelante. Si Julia estaba dispuesta a tomar el nombre de Potter y continuar con el legado de la familia Potter, dejando que el nombre de Greengrass desapareciera después de que Daphne y Astoria se casaran, entonces eso la dejó para continuar con el nombre de la familia Bones y mantuvo las opciones de Susan abiertas para casarse por amor cuando ella creció, en lugar de verse obligado a elegir entre el amor y un acuerdo de continuidad. Realmente no sería una dificultad, ella había tenido brujas como amantes antes, para disgusto de los fanáticos de sangre pura que solo estaban interesados en verla continuar con su apellido independientemente de sus propios deseos, y Julia era ciertamente atractiva. Suficiente para considerar la opción, aunque formalmente haría que Harry, Susan, Daphne y Astoria fueran hermanos. Lo siento, ¿qué estabas diciendo? Amelia sacudió la cabeza, aclarando esos pensamientos mientras se concentraba en lo que Julia estaba hablando. Justo como no te estaba tratando de arreglar un contrato con Daphne para su hijo mayor, nada de qué preocuparse. Julia descartó el pensamiento. Como si alguna vez firmara un contrato que vincule a Daphne con ese engendro mortífago. Amelia asintió pensativa, sin mencionar que en el futuro de James sabía que Astoria terminó casada con Draco Malfoy de alguna manera. Que llevó al pensamiento bastante incómodo de lo que le había pasado a Julia. ¿Había sobrevivido al ascenso de Voldemort en el futuro de James? ¿O había muerto en la lucha como lo había hecho, otra víctima de los mortífagos de Voldemort? Dejaré que vuelvas a hacerlo. Saluda a ese chico tuyo cuando lo veas y agradécele por sus acciones de anoche. Julia sonrió mientras se levantaba con un guiño. Aunque estoy seguro de que ya le agradeciste bastante anoche. Agregó con una sonrisa lujosa. No confirmaré ni negaré ese hecho. Amelia le devolvió la sonrisa con un guiño, haciendo que Julia soltara una carcajada. Saluda a Astoria de mi parte. Lo haré. Julia sonrió al salir de la oficina, dejando a Amelia con sus montones de papeles y sus pensamientos. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 12. Pequeño cementerio de Angleton. Pequeño Angleton. Eso, en realidad, fue bastante anticlimático.
Se burló Sirius mientras se paraba sobre la tumba vacía, observando cómo James reducía los huesos al polvo con algunas maldiciones bien hechas. Habla por ti mismo, murmuró James, desapareciendo ociosamente los restos de los huesos, borrando por completo a todo el padre de Voldemort de la existencia. La última vez que estuve aquí, Voldemort me había atado a esa cosa, explicó, señalando con la cabeza la imponente lápida de mármol y la estatua del ángel de la muerte que se cernía sobre ella. Mientras Pettigrew robó mi sangre por su nuevo cuerpo. Eso debe haber sido una mierda, murmuró Sirius, agitando su varita hacia la tumba vacía y causando que la tierra y la hierba se inundaran y ondularan hasta que estuviera perfectamente plana nuevamente sin evidencia de que alguna vez hubiera sido perturbada. No tienes idea, James hizo una mueca, sacudiendo la cabeza y mirando hacia el lado del cementerio hacia la vaga dirección de donde sabía que Cedric había muerto esa noche. Todavía es extraño, ya sabes, tienes todos estos recuerdos futuros que aún no han sucedido. Murmuró Sirius mientras seguía a James lejos de la tumba de Ridley. Aún no sabes cómo volviste aquí. No tengo idea, admitió James, apoyándose casualmente en una tumba mientras miraba alrededor del cementerio. Lo mejor que puedo imaginar es que Noto Malfoy deben haber estado tratando de construir algún tipo de turno de tiempo nuevo o algo así. Recuerdo que recibimos un informe para ir y atacar a Nott Manor, pero aparte de eso, encogimiento de hombros. ¿Crees que estaban tratando de hacer lo que hiciste? Sirius preguntó pensativamente. ¿Regresar y cambiar las cosas? Tal vez. James frunció el ceño, no le gustaba ese pensamiento en absoluto. Si los Malfoy hubieran regresado, con el mismo conocimiento futuro que él tenía, realmente podrían haber causado muchos problemas al mundo, y probablemente hubieran llevado a Voldemort a ganar la guerra sin ninguna resistencia. Quién sabe, lo mejor que puedo entender, tan pronto como comencé a cambiar las cosas, ese futuro del que vengo fue aniquilado de todos modos. Explicó sus pensamientos con un encogimiento de hombros. Solo desearía que supieras cómo lo hiciste, suspiró Sirius, apoyado contra la lápida junto a James. Si pudiéramos hacerlo de nuevo, podría volver y... Lo sé, asintió James, dándole a Sirius una pequeña sonrisa. Retroceder en el tiempo y salvar a James y Lily habría sido el único deseo de Sirius, y sabía que Sirius no dudaría en renunciar a su vida si eso significaba que James y Lily podrían sobrevivir. No es justo, ¿sabes? Murmuró Sirius, mirando alrededor del cementerio. Los dientes deberían estar aquí, él y Lils no merecían esto. Nunca conseguimos la vida que merecemos, suspiró James, revolviendo su cabello. No merecías pasar una década en Azkaban, estoy seguro que no merecía crecer encerrado en un armario con parientes que me odiaban. Él explicó. Simplemente tenemos que hacerlo mejor con lo que tenemos. Lo haremos mejor esta vez, ¿verdad? Sirius preguntó esperanzado. Tiene que serlo, resopló James, sacudiendo la cabeza. Hasta donde podía ver, el mundo ya era mejor de lo que había sido la última vez. Sirius fue libre 2 años antes y esta vez era legalmente inocente. La intromisión de Dumbledore había salido a la luz, por lo que no intentaría probar y guiar a Harry hacia el suicidio. Su yo más joven tenía su lugar en Potter Manor, y ya no tenía que vivir con The Dursleys, y Fudge había admitido que Voldemort había vuelto y estaba haciendo los preparativos temprano, un gran cambio en la forma en que metió la cabeza en la arena. Y causó todos esos problemas la última vez. ¿Ya terminamos aquí? Preguntó Sirius, echando un último vistazo a la tumba de Ridley y estremeciéndose simuladamente hacia ella. Porque pasar el rato en los cementerios no es realmente mi idea de un momento divertido. Ja, murmuró James secamente, empujándose fuera de la lápida. Sí, hemos terminado aquí. No hay forma de que la cara de serpiente pueda usar algo aquí para recuperar su cuerpo ahora, así que a menos que encuentre otra forma, se quedará atrapado poseyendo personas. Entonces salgamos de aquí, sin ofender, pero este lugar me da escalofríos. Sirius explicó, haciendo una mueca de disgusto por lo que estaban haciendo. ¿Estás bien para hacer Grimmauld, entonces? ¿Obtener el relicario de Creature y lidiar con eso? Preguntó James, levantando una ceja hacia Sirius. Tal vez, suspiró Sirius, claramente pensando en ello. No he estado allí, no desde que me echaron. Juré que nunca volvería. Está bien, asintió James. ¿Podemos darle otros días si lo desea? De todos modos, no podemos hacer nada con respecto a otro de los Horcruxes, ni siquiera he descubierto cómo voy a llegar a la copa. Admitió con una mueca.
Gracias, asintió Sirius, exhalando un suspiro de alivio por haber recibido un respiro de regresar a Grimmauld Place tan pronto. Creo que solo, me tomaré un día, ¿sabes? Sí, James asintió con una pequeña sonrisa. Ve a Diagon, date una vuelta, pasa un tiempo con gente real para variar. Él incitó con una sonrisa. Tal vez te impedirá hacer bromas sobre Amelia y yo si puedes encontrar la pierna de tu alguien para que crezca por ti mismo. Ja, ja, murmuró Sirius secamente pero se iluminó ante la idea. Sí, quizás. Él le devolvió la sonrisa. ¿Qué pasa contigo? Tengo que ver a Minerva en Hogwarts, me encargaré del Horcrux allí cuando tenga la oportunidad. James se encogió de hombros. Revisa el mini-yo y los demás, luego lleva a Amelia a cenar esta noche. Oh. Sirius miró con un guiño. ¿En serio con la bruja, verdad? Preguntó, empujando el hombro de James con el suyo. Bromas aparte, te lo mereces, chico. Más bien cómo sacarla para que no tengamos que sufrir otra noche de tus chistes malos. James le devolvió la sonrisa con un guiño. Ouch, eso duele Junior, realmente, aquí mismo. Sirius gimió, colocando su mano sobre su corazón y tambaleándose teatralmente. Me heriste. Voy a apuntar mejor la próxima vez. James sonrió. En serio, tú y Melia, es algo bueno. Es extraño, pero es bueno. Sirius asintió con una sonrisa. ¿Nunca hablaste realmente de tener a alguien en el futuro? En realidad no, James sacudió la cabeza con un suspiro. Había alguien, podría haber sido alguien, supongo. Él admitió. Me gustó, pero nunca le dije cómo me sentía. Demasiado ocupado revolcándome y aferrándome a los sentimientos de que nadie realmente me quería, o no merecía a nadie así. Para cuando me di cuenta de que a ella le caía bien. Bueno, ya era demasiado tarde. Explicó con el ceño fruncido. Fue mi culpa, supongo, no era exactamente inteligente cuando se trataba de brujas en Hogwarts, ni siquiera después. Dijo encogiéndose de hombros. Probablemente podría echarle la culpa al tío Vernon, a Dumbledore o a un montón de cosas, pero cuando se trata de eso, es mi culpa que no vi lo genial que era hasta que fue demasiado tarde. ¿Casado con alguien más? Preguntó Sirius, su disposición broma anterior había desaparecido por completo ahora. Salí del mundo mágico por completo, fui a vivir sin magia. James explicó con una mueca. Muggleborn entonces, Sirius asintió a sabiendas. No puedo decir que me sorprenda, muchos terminan así, dejando nuestro mundo y volviendo. Solo porque los idiotas de sangre pura los alejan. James señaló. No es de extrañar que el mundo mágico esté estancado y atrapado hace cientos de años, cuando todas las personas nuevas se ven obligadas a alejarse de él. No puedo decir que no estoy de acuerdo con eso, probablemente te dije sobre cómo crecí, ¿verdad? Preguntó Sirius, luego continuó cuando recibió un asentimiento en respuesta. Tenía la superioridad de la sangre pura metida en mi garganta desde que tenía la edad suficiente para hablar, así que créeme, sé lo harta que la gente se puede sentir con tanta molestia. Él explicó. Lils lo odiaba, ella continuaría y sería aprendiz de Flitwick antes de que comenzara la guerra. Probablemente también se habría convertido en maestra, habría sido excelente en eso. No lo sabía, admitió James, sorprendido de descubrir más sobre sus padres. ¿Tú, nunca hablaste mucho sobre mamá la última vez? Todos siempre me comparaban con papá, tenía toneladas de historias sobre él, pero nunca nada sobre mamá. Supongo que debe haber sido más fácil hablar contigo sobre Pronx, explicó Sirius encogiéndose de hombros. ¿Te ves bien? Sigo teniendo que recordarme a mí mismo que no eres realmente él. Explicó, levantando las manos cuando James comenzó a hablar. Sé por qué lo estás haciendo, lo entiendo, demonios, incluso lo habría sugerido para mantener a salvo el Pronglet. Él dijo. Pero es extraño, mirarte y ver a Pronx, pero en realidad no eres nada parecido. Nunca lo conocí, así que, James se detuvo con un suspiro triste. Todo lo que tenía eran algunas historias tuyas y de Remus, algunas fotos y luego cartas que encontré en la bóveda familiar. Hablando de Remus, asintió Sirius, desviando la conversación. ¿Alguna idea de dónde está ese lobo? No, James se encogió de hombros con un desinteresado giro de sus ojos. Nunca me enteré la última vez, él apareció en tercer año como maestro de defensa cuando Dumbledore lo llamó, pero nunca me dijo por qué no se había presentado antes, envió una carta o algo así. Sirius asintió ante eso, una expresión oscura en su rostro mientras contemplaba las acciones de Remus.
Había sido arrojado a Azkaban, esa era la única razón por la que no había estado allí para que Harry creciera. ¿Cuál era la excusa de Remus? ¿Intentaste volver a molestarlo? James preguntó con curiosidad. Envié otro esta mañana, asintió Sirius. El gurú tomó la carta, pero no tengo idea de si las está recibiendo, ya que nunca responde. James volvió a encogerse de hombros ante eso, sin molestarse masivamente de ninguna manera. Sería bueno tener a Remus cerca, aunque Teddy naciera de nuevo. Pero no iba a salir de su camino para cazarlo cuando no había hecho lo mismo por él cuando era niño. ¿Qué fue eso? Preguntó Sirius, frunciendo el ceño mientras consideraba la expresión que había visto por un instante. ¿Hay algún problema con Mooney? ¿Hizo algo? No, es solo que, James suspiró, revolviendo su feria de frustración. Sirius, solo te conocí por, ¿qué? 2 años y un poco. Y eso fue principalmente cartas y unas pocas semanas cuando Dumbledore realmente me dejó quedarme en el lugar de Grimmauld, e incluso entonces apenas pasamos de hablar de algo aparte de Voldemort y toda esa basura. Explicó con un encogimiento de hombros. Sirius frunció el ceño, sin haberlo pensado bien. Y Mooney, suspiró James. Lo conocí por cerca de 4 años, menos que eso realmente, fue mi maestro durante 1 año, ni siquiera me dijo que era amigo de mi padre hasta que descubrí algo y lo empujé, y luego apenas lo volví a ver aparte de los veranos cuando estaba en Grimmauld, y eso fue solo cuando me permitieron estar allí también. Explicó con el ceño fruncido. ¿Estás esperando que te conozca a ti, a Mooney y a todo solo porque soy del futuro? Adivina qué. Realmente no te conozco, no conozco a Mooney, no conozco a Tonks ni a nadie más. ¿Cómo eso? Explicó con un toque de ira filtrándose en su voz mientras paseaba por el cementerio. Todos murieron hace 2 décadas. James mordió. Conozco a Teddy mejor que a su padre, demonios, estuve allí cuando se graduó, cuando comenzó a salir con Victoire y le pidió que se casara con él, y lo ayudé en los momentos en que Skeeter comenzó a preocuparse de que se le permitiera en Hogwarts porque es el hijo de un hombre lobo. Teddy. Él, Mooney. No es el punto, Sirius, James agitó ese enojado pensamiento. Tú y Mooney fueron mis amigos papás, lo entiendo. Él explicó. Pero ambos murieron, y nunca llegué a conocerlos. Nunca escuché historias sobre mi mamá y mi papá, porque ambos escucharon a Dumbledore cuando dijo que era mejor para mí estar aislado, mejor para mí estar solo, mejor para mí no tenerlos a los dos cerca. Prácticamente gritó lo último. Junior, yo no. Mooney lo hizo, señaló James enojado. Lo hiciste, moriste porque fui lo suficientemente estúpido como para creer que Voldemort te tenía. ¿Y qué hizo Mooney? ¿Estaba allí para hablar conmigo? Dime cómo funcionarían las cosas. ¿Ayudarme a lidiar con eso? No, simplemente se fue solo yo, de vuelta en prisión en The Dursleys, justo como Dumbledore lo ordenó, sin cartas de él, sin cartas de mis amigos, nada. Tal vez él. Dumbledore, siguió a Dumbledore. Confió en Dumbledore, creía todo lo que Albus dijo con sangre. Gritó James. Es por eso que él nunca estuvo allí para mí, porque simplemente estaba siguiendo las órdenes sangrientas de Albus Dumbledore y no le importaba una mierda cómo estaba haciendo frente a todo. No puedes culparlo por eso, todos pensamos. Estabas todo equivocado. Espetó James, mirando a Sirius. Tal vez no haya hecho muchas de esas cosas todavía, pero seguro que se mantuvo alejado de mí mientras crecía y me dejó en casa de los Dursley cuando pudo haber estado allí y me ayudó. ¿Cuál es su excusa allí? Dumbledore también me dijo dónde está esa famosa lealtad merodeadora allí. Eso no es justo, Junior. Dijo Sirius con firmeza. ¿Te hubieras alejado si Dumbledore no me hubiera secuestrado y hubieras terminado en prisión? James exigió. ¿Continuar? ¿Hubieras escuchado a Dumbledore y seguido sus órdenes como una buena ovejita? Cuando Sirius miró hacia otro lado, James pudo ver cuál era la respuesta. No lo creo. James frunció el ceño y sacudió la cabeza. Esa es la diferencia entre tú y Remus. Terminaste en prisión y no pudiste estar allí para mí. Mooney. Eso es exactamente lo que hace Mooney, abandona a la gente. Me abandonó a The Dursley cuando estabas en prisión, me abandonó cuando moriste, dejándome solo y culpándome de todo. Él abandonó a su esposa cuando se enteró de que estaba embarazada. Eso es lo que hace, ya ni siquiera debería sorprenderme. Voldemort tiene a sus idiotas que lo siguen ciegamente sin preguntar. Dumbledore tiene la suya. En lo que a mí respecta, son tan malos como los demás.
Le preguntaré, dijo Sirius, sin apartar la vista de la ira que podía ver prácticamente irradiando en el cementerio. ¿Haces eso? Porque para mí, él me abandonó hace casi 40 años. Es apenas más que un fantasma, un padre para mi ahijado que murió antes de decir su primera palabra. James explicó amargamente mientras se alejaba por el cementerio. Haz lo que quieras, tengo que ver a Minerva. Dijo enojado, retorciéndose en el acto y desapareciendo con un chasquido, dejando a Sirius solo en el cementerio para contemplar sus enojadas palabras. Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Ministerio de Magia. Londres. ¿Sí? Amelia hizo una mueca y alzó la vista al oír que llamaban a su puerta interrumpiendo su trabajo una vez más. Hoy no había sido más que interrupciones, con todos, desde Cornelius Fudge empujando a su oficina para hablar, hasta los reporteros del Daily Prophet tratando de hablar con ella. Era molesto y deshilachado su último nervio actualmente, ya que tenía mucho que hacer y constantemente le impedían continuar con el trabajo con el que necesitaba continuar. No ayudaba que ella tuviera pensamientos molestos y conflictivos acerca de algunas cosas que corrían por su cabeza ahora. Como si supiera por los recuerdos de James que Kingsley Shacklebolt y Alastor Moody estaban metidos en el bolsillo de Dumbledore y habían sido parte de su pequeño club la última vez. Pero el hecho era que ambos eran excelentes aurores, y con Voldemort de regreso, ella necesitaba todo el talento del cuerpo que pudiera obtener. Madame Egones. Amelia levantó los ojos ante la inesperada voz y levantó la vista para ver a Augusta Longbottom parada en su puerta vacilante. ¿Augusta? ¿Está todo bien? Preguntó, no acostumbrada a ver a la vieja bruja vacilante en todo lo que hacía. Adelante. Gracias, Augusta le dio una pequeña sonrisa, entrando a la oficina y cerrando suavemente la puerta detrás de ella. Me pondré a ello. ¿Es verdad? ¿Voldemort? Amelia preguntó, levantando una ceja. Sí, me temo que sí. No quería creer las noticias cuando leía al profeta esta mañana. Augusta admitió. ¿Y es cierto que James Potter estaba allí para detenerlo? Cierto, admitió Amelia asintiendo. Y supongo que los rumores sobre usted y James Potter también son un hecho. Augusta preguntó con firmeza. No he escuchado los rumores personalmente, pero estamos cerca si eso es lo que estás preguntando. Amelia confirmó, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Qué es esto de Augusta? ¿Y dónde ha estado James todos estos años? Augusta exigió. Al esconderme, supongo, Amelia frunció el ceño, atendiendo a la historia que había inventado con James para explicar su aparente muerte. ¿Y su falta de comunicación con Neville? Augusta frunció el ceño. Tal vez sería bueno de tu parte recordarle sus obligaciones. El joven Neville podría hacer algo con la influencia de los magos en su vida para ayudarlo a enderezarlo. Amelia frunció el ceño. ¿No te sigo? Ella preguntó. Podría haber tenido que esconderse para proteger a su hijo, puedo aceptar eso. Augusta gruñó. Pero dejando a Neville sin su padrino o cualquier otra persona después de la muerte de Frank, podría haber escrito al menos. Amelia parpadeó ante esto, la sorpresa clara en su rostro mientras trataba de aceptar lo que le decían. Espero que James cumpla con sus obligaciones hacia Neville. Hazlo pasar. Augusta dijo con firmeza. No está cerca del mago que era su padre, pero tal vez si James lo hubiera tomado bajo su protección como debería haberlo hecho, no estaría tambaleándose. Voy a pasar el mensaje. Amelia asintió, insegura de lo que Augusta realmente estaba hablando. Mira que lo hagas. Augusta asintió antes de darse la vuelta, marchando fuera de la oficina con mucha más actitud de la que había entrado, dejando a Amelia mirando desde su escritorio sorprendida por lo que había sucedido. ¿James Potter había sido el padrino de Neville? Eso arrojó muchas complicaciones en las obras. Si bien James no era realmente James Potter, asumir la identidad de su padre también significaba cumplir con sus obligaciones. Lo que significaba que James realmente tendría que asumir el papel del padrino de Neville si quería mantener la farsa de ser James Potter. Genial, murmuró Amelia para sí misma, haciendo una nota mental para hablar de eso con James esta noche cuando tuviera oportunidad. Neville había sido amigo de James en el futuro, lo recordaba mucho de lo que le había contado y de los recuerdos que le había mostrado, pero no tenía la menor idea de si sabía que su padre era el padrino de Neville, o si ese hecho se le había olvidado por completo. Dejando a un lado ese pensamiento por ahora, volvió a concentrarse en su trabajo, había más que suficiente para hacer hoy sin agregar aún más a la pila. Colegio de Magia y Hechicería Hogwarts.
tierras altas de Escocia. James tuvo que reírse entre dientes mientras caminaba por los terrenos de la escuela, manteniendo su mano cómodamente en los bolsillos de sus jeans mientras caminaba, con su gabardina de piel de dragón ondeando detrás de él en el viento. Acechar por los terrenos lo había ayudado a desangrar un poco la ira que había acumulado en su discusión con Sirius. No estaba culpando a Sirius, en realidad no, y tampoco estaba enojado con Mooney. Estaba frustrado, todos en su vida siempre habían seguido las órdenes de Dumbledore sin dudarlo, y estando de vuelta aquí, allá en este tiempo, se lo estaba volviendo a la cara y acumulando viejas quejas que no había tenido la edad suficiente para entender la primera vez. Sabía que cortaba una figura bastante imponente mientras caminaba por los terrenos hacia el castillo mismo, y a juzgar por los susurros emocionados y los chismes callados de los estudiantes a su alrededor, también estaba haciendo el trabajo perfectamente aquí. Originalmente había comenzado a caminar más rápido solo para ignorar los susurros y las miradas que se dispararon después de la derrota de Voldemort, pero eso fue hace 20 años. En ese tiempo, se había acostumbrado a escuchar los susurros y hablar, y estaba más que feliz de ignorarlos por completo. Él había cultivado bastante la actitud de no me importa una mierda a la mayoría de las cosas a lo largo de los años, una actitud que pensó que incluso a Madge le habría impresionado. Después de tratar con políticos constantemente tratando de usarlo para sus propios fines, la corrupción de Dewey Zengamot tratando de evitar que cambie nada, y los varios idiotas de sangre pura alrededor del ministerio que siempre francotiraron e hicieron comentarios despectivos hacia él, siempre se sintió más que justificado en su cambio de actitud. En todo caso, después de casi 15 años como Auror, ahora podía entender muy claramente cómo Madge Moody había adquirido su estilo de vida desconfiado y su disposición gruñona, incluso estaba empezando a seguir algunas de esas prácticas. Entrar al castillo a la luz del sol fue como un recuerdo de los tiempos más felices de su vida antes de la guerra. Después de la batalla de Hogwarts, el castillo cambió. No solo por el daño que se había causado durante los combates, sino que algo fundamental en la sensación del castillo también había cambiado. Antes de esos años, Hogwarts siempre se había sentido seguro, un hogar para quienes lo necesitaban y un santuario para quienes lo merecían. Durante la batalla, tal vez incluso antes, Hogwarts había perdido esa sensación de seguridad. Tal vez había sucedido incluso en su sexto o quinto año, cuando Malfoy había dejado entrar a los mortífagos al castillo, o tal vez incluso antes de eso cuando el ministerio prácticamente había invadido y Dumbledore había permitido que Umbridge lo torturara durante un año. Todo lo que sabía era que la sensación del castillo había cambiado después de que todo estaba hecho, incluso Hermione lo había comentado cuando regresó a estudiar para sus noticias y terminó su séptimo año correctamente. Hogwarts nunca fue el mismo, por lo que en realidad era extraño caminar por los pasillos de la escuela y sentir el zumbido acogedor de la magia que lo rodeaba, escuchar la charla emocionada de los estudiantes corriendo por la escuela y sentir que el castillo sigue siendo un lugar seguro para la gente. Mientras caminaba por los pasillos, sonrió cuando varios estudiantes comenzaron a mirarlo y susurrar entre ellos mientras se dirigía a la escalera principal y al corredor de las gárgolas en el segundo piso del castillo. Dile a la profesora McGonagall que estoy aquí para verla. Anunció James, llegando a pararse frente al guardián de la gárgola en la base de las escaleras. No se sorprendió cuando la gárgola no le respondió, sabía que el mensaje se transmitiría a la pequeña gárgola en el escritorio del director que actuaba como un intermediario para las dos estatuas. Unos segundos después sonrió cuando la gárgola se hizo a un lado, dándole acceso a la escalera de caracol que conducía a la torre del director. Golpeó la puerta perezosamente cuando llegó a la cima de las escaleras. Después de todo, después de sacar a Dumbledore de la escuela anoche, al menos podría ser cortés con la profesora McGonagall en su primer día de ser directora. Entra aquí, Potter. James sonrió para sí mismo al escuchar el grito escocés de Minerva gritar a través de la puerta, la frase retirando recuerdos de su tiempo en Hogwarts y recordándole los días más felices. Empujándola antes de pasar para ver a la profesora McGonagall paseando enojada alrededor de su escritorio. Para su sorpresa, la oficina estaba prácticamente vacía. Los libros y los pequeños knickknacks que Dumbledore siempre había tenido en la oficina habían desaparecido, el gabinete de la pensión había desaparecido, dejando a toda la oficina aún más espaciosa y ventilada de lo que nunca había estado bajo el control de Dumbledore. Tú, no vales tanto dolor de cabeza, James. Minerva se quejó, deteniéndose a medio paso y volviéndose para mirarlo. Oh.
James sonrió, notando la gran colección de aulladores en el escritorio del director antes de hacer una mueca en respuesta. ¿Para qué son todos esos? Preguntó, señalando a los aulladores. La mitad de ellos exige que enviemos a los estudiantes a casa en este momento, la otra mitad exige saber cómo Yuno había sido contratado como profesor en primer lugar. Minerva explicó. James hizo una mueca al oír eso, sin haber pensado en cómo reaccionarían todos al recibir esas noticias en sus regazos el mismo día que enviaron a sus hijos a Hogwarts. Precisamente. Minerva se mordió. Severus al menos tuvo la sensatez de enviar su renuncia, y por ahora, Séptima ha dado un paso adelante y ha tomado el lugar del jefe de la casa Slytherin. James se encogió de hombros ante eso, sin preocuparse sinceramente de una forma u otra por lo que Snape hacía mientras se mantenía alejado de él y de su yo más joven. He tenido que cancelar la mayoría de las clases por hoy solo para poder concentrarme en la facultad que hemos perdido. ¿Tienes alguna idea de cuánto trabajo me has causado? Minerva exigió, mirando a James con una mirada fulminante antes de tomar un pergamino de su escritorio y irrumpir en él, golpeándolo contra su pecho. Tu contrato. Espera, no solo no, sino no. Dijo James firmemente, alejándose de los pergaminos que Minerva sostenía hacia él como si estuvieran malditos. James, tomarás esto. Minerva se mordió. Si no lo hace, entonces es muy probable que tenga que cerrar la escuela hasta el trimestre de invierno únicamente para poder tener el tiempo de entrevistar correctamente a suficientes personas para desempeñar los roles necesarios. Ella explicó sin rodeos. Minerva, no puedo. James frunció el ceño, sacudiendo la cabeza al pensarlo. No soy un profesor. Perdí a mis profesores de defensa y pociones en una sola noche. Puedo mantenerme entre la posición de directora y enseñar transfiguración por ahora con la ayuda de Filius, pero no es una solución a largo plazo. Minerva explicó. Me debes a James, especialmente después de todo lo que has hecho. James entrecerró los ojos, frunciendo el ceño al ser arrinconado en una esquina como esta antes de aceptar de mala gana los pergaminos. Muchos padres solo permitirán que sus hijos se queden aquí si tú vas a estar aquí para proteger la escuela. Minerva explicó. Están asustados después de los acontecimientos de la noche anterior, y necesitan garantías de que estamos protegiendo a sus hijos. Hay mucha gente a la que tampoco le gustará. James señaló, gesticulando hacia ella con el pergamino en la mano. Las familias oscuras, Malfoy en el tablero, demonios, la mayoría de Slytherin se rebelará contra el director. Aunque es cierto, cuando lo pensó, hacer algo como esto para enojar a las familias oscuras era en realidad una razón más para hacerlo en su libro. Un pequeño contingente, admitió Minerva a regañadientes. Informé a la Junta de Gobernadores de mis deseos de contratarte cuando les informé de mis intenciones de promover a Filius a la posición de diputado. Apuesto a que Malfoy también tenía algo que decir al respecto, sonrió James, sacudiendo la cabeza ante la idea. Un poco, admitió Minerva. Aunque Madame Greengrass lo mantuvo en línea de alguna manera, él fue bastante sometido después de que ella señaló que había derribado tanto a Yuno como a Albus sin tomar una sola maldición, y si deseaba quejarse, tal vez debería hacerlo. A usted en persona. Ella explicó con una pequeña sonrisa en sus labios. Oh, desearía haber estado allí para ver eso. James sonrió, felizmente imaginando la escena. Definitivamente tendría que comprar algo especial para Julia para agradecerle por eso. El señor Malfoy es presidente solo de nombre, el resto de los gobernadores conocen muy bien sus predilecciones. Minerva admitió. Creo que sus acciones al eliminar esencialmente a Albus de la escuela lo han colocado en una posición dudosa, donde ha tenido éxito en algo que no ha logrado muchas veces. Tenía mis razones para lo que hice. Dijo James firmemente, no queriendo entrar en un largo debate con Minerva sobre sus quejas con Dumbledore, especialmente porque había hecho muchas cosas, técnicamente aún no había hecho. Lo sé, Minerva asintió lentamente. También he conectado al señor Flamel, ya estará en camino para recuperar su propiedad. El señor Flamel parecía bastante ansioso al escuchar que Albus había planeado usarlo para traer a tú sabes quién a la escuela. Me informó que estaría quitándolo y llevándolo al extranjero nuevamente. ¿Entonces no lo sabía? Preguntó James, alzando una ceja ante esta información. Siempre había supuesto que Nicholas Flamel había sabido sobre el plan de Dumbledore todo el tiempo. Aparentemente no. Minerva frunció el ceño pensativamente.
No explicó sus pensamientos, y no deseo presionar el asunto con él. Indicó sus deseos de confrontar personalmente a Albus en este asunto, así que felizmente le di mi bendición para buscar al mismo Albus. Reflexionó James, preguntándose cómo se había perdido eso antes. Aunque, para ser sincero, cuando tenía 11 años, no había pensado mucho en la piedra filosofal, aparte de querer mantener a Voldemort alejado de ella. Después, Dumbledore no lo había mencionado, o Nicholas Flamel, nunca más. En lo que respecta a la escuela, por supuesto, retrasaré las clases para comenzar oficialmente hoy. Para darles a los estudiantes tiempo para adaptarse a estos cambios, así como para encontrar un reemplazo adecuado para Severus y para mí en el puesto en la casa de Gryffindor. Minerva explicó. Sin embargo, no me quedaré en el castillo, tengo cosas que hacer. James explicó con firmeza. James, seguramente, Minerva se detuvo cuando James sacudió la cabeza. Estoy lidiando con Voldemort, tengo a Sirius recuperándose en la mansión, y cientos de cosas diferentes de las que debo ocuparme. James explicó sin rodeos. Esa es mi prioridad, Voldemort y Harry. Eso es, fin de la discusión. Dijo con firmeza. Estoy seguro de que debe haber algún acuerdo al que podamos llegar. Minerva dijo con un pequeño asentimiento. Tal vez una habitación en el castillo para que la uses cuando lo desees, pero no evitaré que abandones los terrenos cuando lo necesites. Un flú en tus habitaciones para transportarte a la mansión quizás. Necesitarás una oficina aquí, independientemente, un lugar donde los estudiantes puedan acudir a usted cuando lo necesiten, y para que marque su trabajo. James a regañadientes aceptó que ese era un compromiso mayormente razonable, de esa manera podría quedarse en el castillo para lidiar con el Horrocrux en la sala de requisitos, y el basilisco en la cámara de los secretos, y destruir el gabinete desaparecido mientras estaba allí. Y vigile a los varios idiotas en Slytherin que sabía que crecerían para ser mortífagos en el futuro. Bien, pero todavía estoy seguro de que esto es un error. Admitió con un fuerte suspiro. Muy posiblemente, admitió Minerva con una sonrisa irónica. Pero es algo que tendré que tener en cuenta si quiero mantener abierta la escuela. Ella explicó sin rodeos. También le escribí una carta a Horace, dado los periódicos de esta mañana y la cobertura de la noche pasada por la conexión inalámbrica, dudo que tenga que tomarme mucho tiempo para convencerlo de que vuelva a tomar el lugar del maestro de pociones. Andrómeda Tonks, señaló James pensativamente. Ella es maestra de pociones, amante, lo que sea. Reflexionó encogiéndose de hombros. Apuesto a que ella tomaría el trabajo si tú lo ofrecieras. ¿Tienes un problema con Horace? Minerva preguntó, entrecerrando los ojos ligeramente mientras contemplaba la idea. ¿Con la forma en que colecciona personas e intercambia favores? Absolutamente. James dijo encogiéndose de hombros. Él es un alimentador inferior, le enseñó a Voldemort durante años, pero nunca salió a luchar contra él. Demonios, Voldemort fue uno de sus estudiantes favoritos. Señaló con una mueca. Él tiene un historial de esconderse donde es seguro en lugar de intensificar su lucha, no confiaría en él para defender a los estudiantes si Voldemort regresara, ¿verdad? Minerva frunció el ceño ante eso, simplemente mirando a James por un momento antes de asentir secamente de acuerdo con su evaluación. Era cierto que Horace no había luchado en la última guerra, no se había unido a la Orden de Albus ni había hecho nada para ayudar, simplemente se había escondido en la escuela y había dejado pasar la guerra. Andrómeda Tonks era ciertamente un nombre a tener en cuenta, y si aceptaba, iría a la escuela sin traer el trueque de favores o el favoritismo que Horace y Severus mantenían vivos en sus clases y grupos de pociones. Me pondré en contacto con Andrómeda y veré qué dice ella. Minerva asintió después de pensarlo un momento más. Su hija terminó Hogwarts este verano, me imagino que está muy agradecida de que mimadora no tuviera que ver la exhibición de las últimas noches. Probablemente, James resopló de acuerdo. De todos modos, estoy seguro de que el joven Harry estará feliz de tenerte aquí, al igual que los otros estudiantes, y mitigará muchos de los temores que enfrentan las personas esta mañana. Minerva explicó, haciendo un gesto hacia la pila de cartas en su escritorio. Sí, se quejó James con una pequeña sonrisa en su rostro. Cuando esto se arruina, sabes que te voy a culpar, ¿verdad? Tetas, repitió Minerva, apagándose y mirando a James por su lenguaje. Te aseguro que no lo hará. Ella dijo con firmeza. Estoy seguro de que eres más que capaz de identificar la maldición que Albus creyó que se colocó en el puesto. Oh, eso.
James rechazó esa preocupación, sabía exactamente cuál era el artefacto maldito en el aula de defensa, había hablado con Minerva al respecto varias veces en su pasado de todos modos, y siempre se había preguntado por qué nadie había examinado ese esqueleto de dragón volador gigante más de cerca o aprendido nada de eso antes. El esqueleto del dragón estaba donde la maldición estaba arraigada, y también tenía varios hechizos para evitar que la gente le prestara demasiada atención o preguntara muchas cosas al respecto. Esa fue la razón por la cual la mayoría de los estudiantes nacidos de Muggles no lo miraron dos veces, lo que todos deberían haber notado como algo extraño, dado que eran niños y literalmente se enfrentaron con un esqueleto de dragón en sus primeros días aprendiendo sobre magia, y luego no tenía ninguna pregunta al respecto. Sí, eso. Minerva frunció el ceño y puso los ojos en blanco ante las payasadas de James. Muy bien, te dejaré en tu día. Tendré el currículum y los documentos necesarios redactados y se los enviaré, te haré el anuncio formal en el desayuno mañana por la mañana, así que únete a nosotros para el anuncio. Bien, gruñó James mientras doblaba los pergaminos de empleo y los guardaba en su bolsillo interior. También tendrás que hacer algo con respecto a los estudios e historia muggles. Explicó sin rodeos. ¿Por qué? Minerva preguntó, levantando una ceja hacia James de manera confusa. Los estudios muggles están tan atrasados que es ridículo, lo digo de la mejor manera posible. Tal vez hayan pasado 100 años, y la mayoría de los puros que toman la clase ni siquiera se molestan en aprender nada de eso, se considera un curso de broma. James explicó con un encogimiento de hombros pensativo. Por supuesto, no ayuda que los profesores aquí estén mintiendo a los nacidos de Muggles en cada oportunidad que tengan, así que no es de extrañar por qué casi todos regresan al mundo Muggle tan pronto como pueden. James, te lo aseguro, nunca he. La electricidad no funciona alrededor de la magia. James dijo sin rodeos, cortando a Minerva. El mayor montón de mierda que he escuchado. Explicó, levantando su dedo. La electricidad funciona bien en Londres, si la magia interfiere con la electricidad, habría puntos oscuros gigantes alrededor de la ciudad donde los muggles estarían investigando el problema hasta que lo arreglen. Demonios, el ministerio está ubicado justo debajo de un edificio muggle, no lo hacen. Tengo un problema allí. He estado en las oficinas de Makusa en Nueva York, en realidad comparten un edificio con muggles, tampoco hay problema. Explicó, mirando a Minerva con una mirada. Todas las escuelas de magia en Estados Unidos tienen luces de trabajo, electricidad que atraviesa los edificios, lecciones sobre cómo usar la tecnología para que las brujas y los magos no. No me importa quién lo inició, por qué lo hacen o qué. Se detiene. La electricidad y la magia funcionan bien entre sí, solo a los fanáticos de sangre pura no les gusta, y eso es solo para que puedan forzar a los muggles nacidos para hacer las cosas a su manera en lugar de hacer las cosas como están acostumbrados a hacerlas y traer nuevas ideas al mundo. James, tienes que entender. Entiendo que sales a hogares nacidos de muggles y les mientes a las caras de sus padres. Ellos confían en ti con sus hijos, y tú les mientes. Te paras en sus hogares y les mientes sin siquiera pestañear. Honestamente, realmente me parece desagradable. James dijo con firmeza, su rostro mostraba exactamente lo decepcionado que estaba en Minerva, exactamente igual que la primera vez que había tenido esta conversación con ella. Si hablara con los primeros años nacidos de muggles y sus padres, ¿qué otras mentiras descubriría? Sé que Harry ya se hizo amigo de una bruja nacida de muggles, debería preguntarle. ¿Ve a visitar a sus padres y encuentra la verdad? Preguntó, esperando hasta que Minerva apartó la vista de él antes de sacudir la cabeza. Tanto por el lado luminoso que no aprovecha los muggles, resopló con disgusto. Detén las mentiras, no me importa si fueron las órdenes de Dumbledore o del propio ministerio, se detiene. Hablaré con los nacidos de muggles cada vez que tenga oportunidad, y en el momento en que escuche una pista de un profesor mintiendo para ellos, encubriendo la intimidación de sangre pura o la intolerancia, los sacaré a todos de esta escuela y los llevaré a sus hogares, y les diré a sus padres la verdadera verdad sobre el mundo mágico. James, eso podría destruir nuestro. Realmente no me importa. James mordió. He visto suficientes hijos de muggles brillantes sacados de su magia por pura ignorancia de sangre, intimidación y estupidez, no seré parte de eso. Si no puedes hacer eso, entonces romperé este contrato en este momento, y Harry y yo saldremos de esta escuela antes de la hora del almuerzo. Esperó varios segundos en silencio antes de escuchar el suspiro de Minerva antes de que ella lo mirara y asintiera lentamente.
Me estás poniendo en una posición muy difícil aquí, James. Minerva dijo suavemente. El énfasis en dejar la tecnología Muggleborn. Mentira, es una mentira, llámalo como es. James dijo con firmeza. Ha sido una tradición de Hogwarts durante muchos años, mucho antes de que fuera estudiante aquí. Minerva explicó. Es una tradición con la que Albus y muchos otros directores están muy de acuerdo. Bueno, sé con certeza que las escuelas estadounidenses no tienen ese problema, así que tengo que preguntarme qué dirían los estudiantes nacidos de muggles si les dijera que les han mentido en toda su educación, y que las escuelas estadounidenses lo harían. ¿Darles la bienvenida con los brazos abiertos? Demonios, la escuela más grande de Estados Unidos fue fundada a medias por un muggle, ¿qué dirían sobre eso? Ir a escuelas donde no tenían que preocuparse por la intolerancia y el acoso de sangre pura, escuelas que no forzaron a dejar todo lo que sabían y prácticamente abandonar a sus familias. James preguntó con una ceja arqueada. Diría que perderías casi todos los estudiantes nacidos de muggles que tengas dentro de una semana, probablemente el 90% de los niños mestizos también al final del periodo. Él explicó. Mi punto es que no lo toleraré, nada de eso. Perdí a muchos buenos amigos dejando atrás su magia debido a esta mierda. Buena suerte con tus cartas. James dijo encogiéndose de hombros, sin molestarse en esperar una respuesta antes de moverse para salir de la oficina y dejar a Minerva sola con sus montones de pergaminos y aulladores para tratar. Oh, por cierto. Sabes que Dumbledore escondió el Cerberus de Hagrid en el corredor del tercer piso, ¿verdad? ¿Hagrid es un cerbero? Minerva susurró en estado de shock, mirando hacia donde James se había detenido en la puerta de la oficina. Sí, 3 cabezas, de unos 15 pies de altura. James dijo de la mano. Esa fue su primera prueba con sus pequeñas trampas, un gran perro guardián de 3 cabezas. Explicó con una risa. Hagrid probablemente pueda ayudarte con eso. Estoy seguro de que lo hará. Minerva susurró para sí misma, preguntándose si Albus se había vuelto completamente loco en algún lugar a lo largo de la línea y ella simplemente no se había dado cuenta. ¿Un cerbero? ¿En serio, Albus? Murmuró para sí misma con incredulidad cuando James salió de la oficina, dejándola considerar sus palabras junto con otras criaturas peligrosas o artefactos que Albus había escondido en la escuela sin su conocimiento. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 12.